Por lo demás, hermanos míos, confortaos en el Señor y en la potencia de su fortaleza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y estar firmes habiendo acabado todo. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad y vestidos de la cota de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de paz. Sobre todo, tomando el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de salud y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda deprecación y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda instancia y suplicación por todos los santos. Amén. No es muy agradable hablar de confrontación, de batalla, de lucha fiera, ser parte de una y encontrarse en medio del fragor de ella. ¿Por qué razón? Porque hay caídos, porque también hay heridos y también hay vencedores. No es fácil estar en medio de una lucha. Yo nunca he estado en una lucha, porque a lo mejor la gran mayoría tampoco ha estado en medio de una lucha, de una batalla. Entonces, que visualiza el apóstol Pablo aquí esto como una batalla. Nos podemos imaginar una batalla y estar presentes en la batalla, ser protagonistas. No estamos mirando desde las graderías de un estadio a los que juegan y tenemos una tan grande nube de testigos que están alrededor nuestro. No solo el mundo nos ve, sino que también nos ven los demonios que están alrededor nuestro. Nos ve Satanás, nos ve el enemigo, cómo procedemos. Ve también nuestras debilidades, sabe dónde atacar, él sabe dónde vives, él sabe lo que haces, él sabe lo que mira, él sabe lo que tocas, él sabe a dónde vas, él conoce tu familia, él sabe lo que estudia, él lo sabe. Por lo tanto, no desmerezcamos realmente el poder del enemigo. El propósito de Efesios, queridos hermanos y amigos que estuvieran también conectados, aquí el apóstol Pablo, que todos los que anhelaban una madurez a semejanza de Cristo, recibieran este escrito. El libro de Efesios describe la disciplina necesaria para convertirse en verdaderos hijos de Dios. Verdaderos hijos de Dios a toda prueba. A toda prueba. Por otra parte, el estudio de Efesios ayudará a fortalecer y establecer al creyente para poder cumplir con el propósito y llamado que Dios tenga para él. El objetivo de esta epístola es confirmar y equipar a una iglesia madura. La carta puede dividirse en 3 segmentos principales. En los capítulos del 1 al 3 introduce los principios con respecto a lo que Dios ha hecho. Efesios 1:3, escogidos antes de la fundación del mundo. El que cree es sellado, Efesios 1:13 y 14. Salvos por gracia, Efesios 2:8. Herederos en Cristo, Efesios 3:6. En los capítulos 4 y 5 expone 4 principios con respecto a nuestra presente existencia. La fe, amiga inseparable de los cristianos. No es una virtud que sale del hombre, es una virtud que viene del cielo, que destila de la gloria de Dios. Dios es el que coloca la fe en nosotros. Vestir el hombre nuevo en Cristo, vivir en amor. ¿Cómo es eso de vivir en amor? La palabra amor es una palabra compuesta.
sin muerte, es decir, sin muerte. Si dices que amas, que realmente tu actitud es distinta, entonces estás en muerte. Entonces, tu amor no sirve. El amor que sirve es el amor que destaca la Escritura. Ese amor sirve. Dios no tiene amor. Dios es amor. Por esencia, no tendrá amor. Él es la fuente del amor. Nuestro amor se ve alterado. Nuestro amor se ve transformado cuando vienen las pruebas y las dificultades y sesgamos el amor. Por lo tanto, es interesante encontrar que la Escritura nos señala que debemos vivir en amor, sin muerte, sin muerte. Y por último, testimonio verdadero. El testimonio. Que de lejos se pueda ver lo que somos. Que podamos testificar sin avergonzarnos. Pedirle al Señor todos los días un alma para hablar de Cristo. Que pueda sentir en mi corazón de llevar el mensaje. He escuchado algunas estadísticas de algunas iglesias con respecto al avance o al retroceso. Se han hecho estadísticas donde se referían a los jóvenes. Hay iglesias que habían tenido más de 2.000 a 3.000 jóvenes en una misión, ahora van en 1.000. Yo no sé realmente si este tema de la pandemia va a reducir la asistencia a la iglesia o muchos quedarán en sus casas en forma cómoda, tranquila. Pero los que no iban a la iglesia deben hacerlo. Y los que iban deben nuevamente empujar a los que siempre se quedaban. Ojalá que no nos pase el síndrome de querer volver a la iglesia y después cuando ya se levante todo esto y tengamos la libertad de hacerlo, se queden aún en sus casas. Esto perdure en el tiempo, aún no me quiero infectar, aún quiero conservar mi buena salud. De manera que podemos nosotros a veces creer que nos conocemos y reaccionamos distinto. Como dije, nuestro amor se ve sesgado cuando tenemos una prueba. Ahora, ¿por qué nos ocurre eso? Porque nos están vigilando. La lucha no es colectiva. La lucha es personal. Yo debo luchar todos los días, hermanos. Hoy día, mi consagración de hoy no me sirve para mañana. Mañana debo consagrar mi vida en la mañana. Cuando amanece, consagro mi vida durante todo el día. Y la consagración de mañana no me va a servir para pasado mañana. No te sirve. Debes comenzar de nuevo. Todos los días deben ser nuevos para nosotros. Los que llevamos los vasos de Jehová debemos ser consecuentes con este amor que decimos tenerle a quien nos amó primero. De lo contrario, haremos agua. De lo contrario, tendremos problemas con el enemigo, porque sabe cuál es la debilidad. Más adelante veremos algunos detalles comunes, muy comunes, que pasa en la iglesia, que ocurre con nosotros. El capítulo 6 presenta los principios concernientes a nuestra lucha diaria. Debo pensar en este preciso momento que en el cielo están los ángeles, los arcángeles, los serafines, los querubines, los ejércitos de Dios y los hermanos que han partido. Gozo, pleno gozo. ¡Qué maravilla! ¡Qué hermosura! ¡Qué atractivo! La gloria de Dios. Compartir con el Señor, con los hermanos, con los apóstoles, con los profetas. Y en el cielo y en la gloria de Dios, todo es hermoso. Todo es maravilloso. Todo es distinto. Pero infelizmente, hermanos, no pasa eso en la tierra. Qué lamentable. No pasa eso. El amor es genuino en el cielo. Aquí el amor es sesgado. Aquí en la tierra no pasa eso, amados hermanos. La lucha no cesa porque la furia desatada es tan intensa y el odio hacia la iglesia nunca cesará. Aquí, en el desierto de esta vida, peregrinamos en el desierto de esta vida. Queremos encontrar un oasis y no lo hallamos. Queremos ser felices y no podemos. Queremos alcanzar metas espirituales. No voy a hablar
de metas materiales, porque eso son añadiduras. Eso no existe en el lenguaje de un cristiano. Todo viene por añadidura. Todo. Primero, en nuestra vida espiritual. Y este es el consejo del apóstol Pablo. En 2 de Corintios 11:14, el diablo se transfigura en ángel de luz. ¿Cómo es eso que se transfigura en ángel de luz? Te hace creer que la mentira es verdad, que lo falso es verdadero. También te hace creer que ya tu esposa es fea. Te hace creer que ya tu pololo no te gusta, que te gusta el amigo de tu amiga. Te hace creer que te gusta la amiga de tu amigo. Te hace creer que la esposa de tu hermano te agrada. Esto es una guerra. Esto es una batalla. Esto, hermanos, es sin tregua. No hay descanso. Te hace creer que tú eres interesante, que eres importante. El diablo a mí no me va a venir a tentar con una copa de vino. Podría presentarme, que si yo, una cajetilla de cigarrillos empavonada en oro, a mí no me interesa, no me interesa, pero sí sabe cuál es mi debilidad. ¿Cuántas veces he caído? Por creer que estoy firme, por creer realmente que a mí no me toca. ¿Cuántas veces he tenido que masticar el polvo de la humillación? ¿Cuántas veces el diablo te ha dejado de rodillas? ¿Cuántas veces has tenido que llorar tu pecado? Es porque no pensé que este se podía transformar en ángel de luz. Él no viene como se pinta. Él aparece como una niña hermosa. Él aparece como un hombre hermoso. Él aparece con objetivos que te atraen, con filosofías distintas, atractivas también. Te hace pensar que para escalar tienes que derribar a tu compañero de trabajo. Él ha venido para robar, ha venido para matar, ha venido para destruir. No entendemos muy bien a veces los términos porque lo hemos escuchado tantas veces que ya esto es sabido. Yo creo que este capítulo 6 está muy predicado, muy conocido, pero hay detalles, hermanos, que debemos tener cuidado, mucho cuidado. También la palabra del Señor indica, si fue capaz de ir contra el mismo Señor Jesucristo, ¿cuánto más a nosotros? Lucas 22:31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandaros como a trigo. Tengo aquí un poquitito. ¿Cómo es eso? Claro, él le pide a Dios, los hijos de Dios, para tocarlos, para probarlos. ¿Y cómo es esto de que el Señor le dice a Simón, Simón, Satanás te ha pedido para que seas zarandeado como a trigo? Lo que pasa es que para aventar hay que separar el trigo de la paja. Y lo que Él quiere hacer de nosotros es eso, zarandearnos, para que nos demos cuenta si realmente somos trigo. Sencillamente podemos ser cizaña. Hay dos parábolas en la palabra del Señor sobre la oveja perdida. Una en Mateo y a la otra en Lucas. La de Mateo, la oveja está perdida fuera de la iglesia. Bueno, no importa que esté afuera, ya sabemos que hay ovejas perdidas afuera y eso lo sabemos. Pero no es normal que en Lucas se dé a conocer que hay ovejas que están perdidas dentro de la congregación, dentro de la iglesia. Eso sí que es raro. ¿Y por qué? En este aspecto, hermano, debemos ser muy acuciosos, revisar nuestra vida espiritual. El segundo versículo, por favor. Mateo 4:10, me gustaría que alguien diera lectura. Entonces Jesús le dice: vete, Satanás, que escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Gracias, hermano. Gracias. ¿Qué le dice primero el Señor? Vete. No le dice bienvenido, no pases, no entres, no dice eso. Vete, vete, Satanás. Ahora, ¿por qué no tenemos la capacidad de decirle vete? Porque la seducción de Satanás es tan sutil, es tan, digamos, mimetizada, la mentira, lo que trae a mis ojos, lo que trae a mi alcance, que no alcanzo a distinguir. No alcanzo a distinguir.
El Señor dice, vete, debe irse, pero no en mi nombre, sino en nombre del Señor. Segunda de Corintios 4:4. En los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos para que no les resplandezca la lumbre del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Pasa esto? Pasa. La Escritura dice, y yo lo creo, dice, en los cuales el Dios de este siglo, Él manda, Él es el príncipe. El príncipe de este mundo es Satanás, y no está solo. Son muchos, son legiones, son muchos, son huestes. Eso dice la Escritura, que más adelante vamos a hacer un desarrollo un poquitito más detallado. El Dios de este siglo ha cegado el entendimiento. ¿Quién es el culpable de lo que pasa en nuestro amado país? ¿Quién es el culpable de lo que pasa aquí en la 9ª región? Todo esto que está pasando. ¿Quién es el culpable? ¿Quién es el que entorpece la paz? ¿Quién es el que entorpece la verdad? ¿Quién es el que transforma la verdad? Él. Es Él. Él hace eso. No le importa. Es tal realmente los estragos que puede hacer. Es tanto lo que puede hacer el enemigo nuestro que puede perfectamente sacarte de la iglesia. No desestimes el poder de Satanás. Bien, queridos hermanos, vamos a entrar entonces en el estudio un poco más detallado. Vuelvo a leer Efesios 6 y dice el versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, confortados en el Señor y en la potencia de su fortaleza. ¿Para qué? Para cobrar fuerzas cuando estés débil, para que tomes aliento y continúes, para cuando estás de rodilla te levantes, para cuando no tengas ganas de luchar te levantes. Pero aquí hay un detalle, es con el poder de su fortaleza, no tu fortaleza, no es tu fuerza. Si crees realmente que hay virtud alguna para ir contra las acechanzas del diablo, nos equivocamos. Nuestra armadura, cuando nosotros queremos tomar la iniciativa, nuestra armadura es de papel. Nuestra armadura no sirve. Nuestra fortaleza no sirve. Nunca pienses que porque eres un hijo de Dios y porque has sido justificado es suficiente. No. Cuando pienses así, que realmente porque has sido justificado y Cristo está en tu vida, no pienses que no vas a ser alcanzado. No pienses que nunca vas a ser acosado o seducido por Satanás. Nunca crees que estás firme. No pienses que estás firme. Por eso vuelvo a reiterar, comienza mañana, en la mañana, consagrando tu día al Señor. Señor, aquí me entrego. Levanto mis manos y mi corazón para glorificarte. Comienzo hoy día, Señor, y así quiero terminar el día, levantando mis brazos, levantando mi corazón a ti para glorificarte. Todo lo que haga, lo que mire, lo que toque, lo que diga, todo debe ser para glorificar al Señor. Todo, 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 todo. En todas las áreas. Me refiero al que trabaja, al que no trabaja, al que está en la casa, el que está estudiando, el que se desplaza de un lugar a otro. Todos debemos glorificar al Señor para tener éxito espiritual, para tener victoria espiritual. De lo contrario, seremos avasallados. La fortaleza viene de Dios. Es la fortaleza de Dios, no la mía. La potencia de su fortaleza. Como decía, no diga jamás estoy muy bien para enfrentar al enemigo. Querido, no porque hayas aceptado a Cristo y hayas sido justificado, tienes poder. No reside en ti este poder. No es tu fuerza, no es porque tú quieres y no es porque tú puedes, sino la fortaleza de Dios. Es su poder, tu poder. Es solo una ilusión mentirosa. Mi poder no es nada. El poder es de Dios. En Dios puedes avanzar. En Dios puedes triunfar. En Dios puedes ser victorioso. No solo. Cuando te sientas solo y sientas que estás siendo acosado, cuando veas venir el enemigo, llama a tu capitán, llama al general y él te va a decir qué hacer. Llámale en oración. Él va a estar ahí. Él no dijo que no íbamos a tener problemas.
no dijo que no íbamos a tener ningún inconveniente, no dijo que nunca nos íbamos a enfermar, no dijo que nadie se iba a morir de cáncer, no dijo muchas cosas. El Señor, sí, pasamos por eso. Pero ¿dónde está Él? Está al lado nuestro. La fe victoriosa es saber que aún cuando estoy en medio de la batalla, Cristo está conmigo. Eso debo saber. Cristo está conmigo. Versículo 11 señala: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Qué es lo que es vestirse? Aquí tiene la idea de ponte ya la armadura. Esa es la idea del pasaje. Vestíos, ponte ya la armadura. ¿Y por qué es tan urgente? ¿Y por qué es tan necesario? ¿Por qué es tan de prioridad? Es urgente, es ahora y no la tienes puesta. Ese es el problema. ¿Por qué has caído? Porque te has puesto parte de la armadura. Toda la armadura. Y no parte de ella. No es tu armadura. No es la que tienes, ni es la que quieres tener. Y tampoco, si te la colocas, es para sentarse a esperar. No es para eso. Es para estar de pie. Debes ponerte en pie y aprender a caminar. Y podrás luchar contra las huestes del mal. Si no has reparado en que debes colocártela, debes hacerlo. Y también debes pensar en la instrucción para poder ejercitar la armadura, en el entrenamiento. Si no lo haces, estás perdido. La armadura de Dios a veces puede ser que no se ajuste a ti. A lo mejor te incomoda, te molesta, te agobia y te cansa. Puede ser, puede ser. Hubo un comentario, me parece que el pastor Horta lo hizo, acerca de un joven cristiano que le preguntó: ¿para qué predicamos tanto el Evangelio? ¿Es necesario que sigamos predicando? ¿Para qué? ¿Para qué seguir? Claro, es porque le molesta la armadura, es porque no tiene toda la armadura. Y esa es una consecuencia de que no he querido observar con detalle lo que el Señor quiere que hagas. Está siendo usado. Bueno, para que el pastor ojalá le diga: sí, tienes razón, hermano, claro, yo creo que es mejor que no. Bueno, en vez de tener 4 días en la semana para juntarnos, 2 días entonces. O dejemos un día domingo. Esto, hermanos, realmente es espantoso. Hay mucha deserción de las iglesias. Y con esto de la pandemia, me atrevo a decir, ojalá que me equivoque, me atrevo a decir que las iglesias no van a tener por mucho tiempo la asistencia que tenían. Ojalá me equivoque para pedir perdón. Pero creo que la pandemia también nos ha enseñado a algunos a depender de Dios, a pasar más tiempo con la familia, como se dice, pero también orientando a nuestros hijos. Porque cuando esto se desate, entonces nuestros hijos puedan también definir bien su vida espiritual. ¿Cómo crees poder permanecer en pie si la armadura te agobia y te cansa, te molesta? Solo cobrarás fuerza cuando caigas de rodillas y pisotees tu yo. Solo entonces los cielos serán abiertos solo para ti. Verás la gloria de Dios. Verás que Dios te dice por aquí. Verás que la palabra del Señor te dice: buen siervo fiel. La armadura de Dios es espiritual. Esto ya es reiterativo, es espiritual. ¿Por qué hago énfasis? Porque no es física, no es terrenal. No te sirve la tuya porque es de papel. No es la armadura de Saúl, no te sirve esa. A David no le sirvió porque era terrenal. Pero la armadura de Dios es espiritual. Y es ahí entonces podemos enfrentar al enemigo. Podemos quedar de pies. Podemos tener victoria. La armadura de David es la que nos debemos poner. Estaremos frente al gigante para derrotarlo, para decirle: vete de mí. Cuando seas seducido, en cualquier circunstancia, dile: vete de mí. Vete de mí. La armadura de Elías frente a los Baales en el monte Carmelo. Tenemos a Elías solo frente a los profetas de Baal. Solo. Pero estaba Dios con él. Dios se manifestó. Elías siendo igual que nosotros, teniendo las mismas necesidades. ¿Por qué yo no podía tener éxito como cristiano frente al enemigo?
¿Por qué yo no podría depender? ¿Acaso la fe es distinta? Yo pienso, por lo que he observado, que existen dos tipos de fe. Y los voy a probar. La primera es la fe teórica. Segundo, la fe práctica. El Señor nos enseña la fe teórica. El Señor nos muestra la fe teórica. ¿Y cómo es eso de la fe teórica? Bueno, cuando vengan los problemas, cuando vengan las dificultades, debes echar mano entonces a la fe práctica. Pero nosotros tenemos antecedentes de que el Señor sí les había enseñado en el capítulo 5 de Mateo, donde están las bienaventuranzas, y solamente Él con los discípulos, y Él los prepara para esta batalla, para esta lucha que no cesa. Y se encontró con los apóstoles y las personas a quienes les había entregado el mensaje, y le dice: entren ustedes primero en el barco y yo iré después. Pasaremos al otro lado del Jordán. ¿Qué ocurrió? Todos sabemos, una tormenta. ¿Qué pasó? La fe teórica no funcionó. Habían sido enseñados, no solo en la fe teórica, sino en la fe práctica. Ahora era cuando debían echar mano a la fe práctica. Ahora sí, cuando venga la prueba, tú echas mano a la fe práctica para que permanezcan en pie, para que te presentes firme delante del Señor y frente a la prueba. La fe práctica habla bien de los cristianos. La fe teórica es porque ahora aún eres un niño, estás aprendiendo. Llevas mucho tiempo en la iglesia y no tienes la capacidad de observar que también debes tener la fe práctica, echar mano a la fe práctica. No te puedes mover por una prueba. Debes echar mano. Y todos los creyentes tienen éxito cuando echan mano a la fe práctica, cuando ya pasaron por la fe teórica. No nos podemos quedar en fe teórica. Ay, que yo no puedo. Ay, que esto se me hace difícil. Pastor, yo no puedo hacer esto. No puedo ir. No puedo hacer esto. La verdad es que es un no rotundo. No puedo. Y todo en diminutivo. Es que yo sé un poquitito. Es que yo un poquitito puedo hacer de esto. Hermano, más no puedo hacer. No, hermano. Eso no debe ser así. Nosotros servimos a un Dios poderoso, todopoderoso, que quiere usarte. Todos nosotros somos hermosos para Dios y nos quiere utilizar. No hay nadie que nos sirva. Todos servimos en la obra del Señor, pero en sus manos realmente seremos vasos para sus usos. Pero debemos limpiarnos, hermanos, por dentro y por fuera, para ser usados. La armadura tienes que dejártela puesta. No te la saques ni por un instante. Es lo que dice el apóstol, porque no sabes por dónde vendrá el enemigo. La Escritura dice: confortados en la potencia de su fortaleza. Confortados, toma ánimo en la potencia de su fortaleza. Tú eres su hijo. Gloria al Señor por eso. Eres su hijo. Tú puedes ser poderoso en las manos de Dios. La iglesia es poderosa en las manos de Dios, pero no por sí solo. Estar firmes es permanecer en pie, pero con la armadura puesta y no parte de ella. Versículo 12. El enemigo dijimos que no es físico, por eso no lo vemos venir. No hay lucha visible, son huestes angélicas malignas. No es solo uno, son legiones, son muchos, son comisiones de poder que actúan a placer en este mundo para inducir al hombre hacia el mal. Estas fuerzas demoníacas se fortalecen y predominan según los hombres y pueblos que los invoquen o inviten con sus hábitos. Esto es muy importante, hermano, muy importante. ¿Por qué? Porque estas personas, estos demonios y estas huestes también entran a la iglesia. El Señor dijo: no arranquen la cizaña, porque no vayan a arrancar el trigo. Se parecen estas dos. En esta época ya está saliendo el trigo aquí, ya está grandecito. Pero, hermanos, la cizaña que crece junto con el trigo, la cizaña cree que es trigo y el trigo no sabe que es trigo. En las iglesias hay cizaña, y los vamos a ver. Decía adelante: no desestimes su poder, no lo desafíes, no lo busques, ya que Él te encontrará primero. Él sabe dónde vives, sabe lo que haces, conoce tu familia, lo que a ti te gusta, sabe a dónde vas, los lugares que frecuentas, lo que dices, lo que ves.
Hermano, el diablo a nosotros nos dice mentiras, nos miente acerca de Dios, pero cuando va donde Dios, a él le dice la verdad y no se equivoca. Cuando él va y nos acusa, él dice la verdad y sabe de lo que está diciendo, y Dios sabe que el diablo no está mintiendo. El diablo no es ateo, el diablo cree en Dios y le teme. De manera entonces que no debemos subestimar la acción del enemigo. Él tiene toda la información acerca de ti. Esta lucha es individual, como señalaba al principio. Va por ti, por ti. Tú que trabajas en la obra, tú que eres pastor, que eres diácono, que eres encargado de obra, que eres un líder, usted, hermana, que es líder, usted que tiene el don de la oración, que tiene el don de la visitación, va a ir por usted. Yo creo que ya ha experimentado el asedio, el acoso. Y debemos orar por todos estos hermanos que trabajan en la obra del Señor y aquellos que trabajan en forma anónima. Va a ir por ti. Versículo 13. Nuevamente la urgencia del apóstol, señalando, no pierdas tiempo, ponte toda la armadura de Dios, no la tuya, no del mundo, no el consejo de un amigo, la armadura de Dios, para hacer frente entonces y resistir cuando venga entonces la prueba, para que no caigas, para que no cedas en tu espíritu, alma y cuerpo, porque cuando cede una parte de nuestra, como llamamos nosotros la tricotomía, alma, cuerpo y espíritu, cuando cae una, caen todas, como un castillo de naipes, cae todas. Una sola cosa y pierdes la comunión con Dios. Y tú caigas en un pecado y va a ir contra ti. Mira lo que eres, mira cómo estás de sucio y vienes a orar, con esa boca estás cantando, ándate de la iglesia. Ándate de la iglesia, a lo mejor hay alguno aquí que no está en la iglesia y que a lo mejor quisiera volver. A lo mejor tuvo razones para irse de la iglesia. Pero ándate de la iglesia solo cuando Jesús te diga que te vayas. Si Él no te ha dicho, no te vayas. Vuelve a la iglesia. Cuando nos juntemos, ojalá que estés presente. Anda a la iglesia, reúnete con los hermanos, recibe instrucción de la Biblia. Señalaba entonces para que no cedas en tu espíritu, alma y cuerpo, hasta que pase y termine temporalmente el asedio. Y no por eso que tengas que quitar la armadura. No, Él te deja por un rato y vuelve otra vez a insistir. Nuevamente vuelve a la carga. No te va a dejar. Tú eres importante, Él se preocupa de ti. Ya vamos a ver más adelante de quién no se preocupa. Aunque también son sus vasallos, aunque son sus súbditos, también los utiliza. Señala la Escritura. No debes quitarte la armadura. No la dejes de vestir, ya que el enemigo volverá con nuevos métodos. Empleó uno, como decía, si te acosa con la cerveza, si te acosa con el vino, si te acosa con la droga, a lo mejor tú le dices que no, pero te va a acosar en otro lado donde realmente él tiene antecedentes de que tú eres débil. Lo va a hacer. Lo va a hacer. Reitera en el versículo 14 nuevamente el apóstol de la firmeza espiritual, señalando las partes de la armadura, la verdad. Esto es la verdad. No es nuestra verdad, no es la verdad de alguien, de un conocido, es la verdad del Señor. Él dijo en Juan 14:6, yo soy la verdad. Por lo tanto, si Cristo dice que es la verdad, yo lo creo. Él es la verdad absoluta. Satanás tergiversa la verdad. La justicia, dice la cota de justicia, es una coraza que representa la forma como Cristo justifica al impío. Su justicia, su pureza, su santidad es traspasada al que por la fe a Él se allega. Si el Señor te ha justificado, entonces debemos andar en novedad de vida. Debemos honrar, como decía anteriormente, debemos comenzar el día glorificando a Dios. No debemos cansarnos de glorificar a quien hizo posible nuestra entrada a su gloria. ¿Quién hizo posible que nosotros pudiéramos creer en el artífice, en este sustituto que tomó nuestro lugar en la cruz? Por lo tanto, queda claro que mi justicia, mi pureza, no representa nada, sino hinchazón y podrida llaga, dice Isaías 1:6. Esas son mis justicias. Eso es lo mejor que puedo hacer. A la mirada de Dios, lo mejor que puedo hacer es hinchazón y podrida llaga. Así que no tengo de qué jactarme realmente de lo que soy. Versículo 15. El apresto del Evangelio tiene también un significado muy especial.
El apresto del Evangelio da a conocer que es la base firme, el fundamento, el cimiento. El Evangelio mismo debe ser el cimiento sólido del creyente. También lo fue para los apóstoles. Efesios 2:20 es un pasaje muy conocido. El fundamento de los apóstoles, este fundamento sólido que es Jesucristo, debe ser también el que nos lleve a la victoria. El que pueda decir, no, vete de mí, Satanás. El Evangelio también es paz, porque la Escritura es el manual de instrucción para toda buena obra de Cristo. Tiene tal virtud en la Escritura señalada cuando dice el Señor, la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo la doy. ¿Y cómo la da el mundo? Es temporal, es mentirosa. La paz del mundo es engañosa. La paz del mundo es destructible, es efímera, se va pronto, se evapora. La paz del Señor perdura en el tiempo, perdurará por la eternidad. Versículo 16. Sobre todo, además de todo lo anterior, es prioridad tomar el escudo, el no hacerlo. ¿Cómo podrá soportar todos los golpes y dardos del enemigo? Debemos mover el escudo con destreza espiritual en todas direcciones. Fe victoriosa, fe firme, fe diaria, fe en abundancia, fe resistente al fuego del maligno. ¿Por qué insisto en esto, hermano? Hay hermanos que soportan muy bien las pruebas. Hay hermanos que pasan por muchos momentos difíciles. Pueden soportar la muerte de un ser amado, la enfermedad, que quedó sin trabajo. Hay hermanos que soportan muy bien, pero hay otros hermanos que no soportan bien. Y esto tiene una explicación. La explicación es sencilla. Si eres oro, ¿qué pasa con el oro? Cuando es sometido al fuego, el fuego lo purifica, ¿verdad? Lo hace más limpio, lo hace más hermoso. Pero si eres madera, el fuego quema la madera. Por lo tanto, ¿eres oro? ¿Eres madera? ¿Qué tipo de creyente soy frente a las pruebas? ¿Qué desea el Señor? Que nosotros seamos oro. Y cuando venga el fuego, pueda soportar. Cuando venga el fuego, esté más fortalecido. Cuando venga el fuego, me voy a sentir victorioso. Pero si soy madera, es lamentable. Te vas a quemar. Te vas a ir de la iglesia. Vas a dejar de servir al Señor porque el enemigo viene a ti. Y te va a decir, ¿dónde está tu Dios? ¿No te dije? Dios te dejó. ¿Dónde están los hermanos que no oran por ti? ¿Dónde están los hermanos que no te llaman? ¿Dónde están los hermanos que no te visitan? Ese hermano, que es madera, se va. Ese hermano no vuelve a la iglesia. Pero por el poder de Dios sí, un día volverá, si está bajo la promesa del Señor, volverá. Pero nosotros debemos ahora pensar, ¿soy oro o soy madera? Y aquí, delante, señalaba acerca de la fe teórica y de la fe práctica, que también podemos adjuntar a este comentario que acabo de hacer. Versículo 17. Y no olvides de colocarte el yelmo que cubrirá tu cabeza, que simbólicamente protege tu mente, la voluntad y los sentidos. El yelmo denota la idea de la salvación en Cristo y la espada del Espíritu, que tiene que ver con lo que Dios dice, lo que Él habla. Su palabra escrita es eficaz como espada de dos filos, Hebreos 4:12. Aquí quería hacer un comentario sobre esta parte. Lo más probable es que el apóstol Pablo miraba, observaba a los soldados romanos y sacaba una lección y hace la aplicación aquí en el capítulo 6. Cuando el enemigo viene a nosotros, él trata de neutralizar nuestra mente. Él trata de apagar cualquier intento de nosotros de servicio a Dios. Nos va a deleitar con algo hermoso a los ojos. También nos puede tentar con el dinero, nos puede tentar de muchas maneras. Una vez que Él neutraliza mi mente, entonces yo estoy perdido. Y Él puede hacer con nosotros lo que Él quiera. Nos va a estrujar como limón y nos va a soltar, nos va a dejar. Él quiere eso de cada uno de nosotros. Esperamos estar siempre firmes en el Señor. Dicho esto, ya tenemos entonces la instrucción de Dios para la iglesia. Y el vínculo con Él es la oración tan fundamental, tan prioritaria, con la cual tenemos el diálogo permanente con Dios.
Dentro del detalle de cómo comunicarnos con el Señor, a veces oramos para un Dios que está lejos, que está en su trono, alto, con su cetro, y que nos mira de arriba. No, hermanos, el Señor está cerca, está aquí a mi lado. Yo tengo que hablar con Él como hablo con un amigo, con una persona a quien yo le tengo confianza. Debo decirle todo lo que hice en el día. Si quiero glorificar al Señor en el día, debo contarle entonces todos los detalles de lo que hice en el día. Yo me cansé, Señor, hoy día, Señor, hablé de ti, hoy día discutí con alguien, y tantas otras cosas, detalles así. Comentémosle al Señor lo que hoy hicimos, pero no oremos a un Dios lejano. Él no está lejos, Él está aquí a tu lado. Habla con Él, dile todo lo que te pasa, dile lo que te ocurre, qué es lo que sientes, qué quieres alcanzar, cuáles son tus metas. Dile eso, coméntale todo. Quería ahora señalar algunos aspectos que me parecen interesantes. El diablo opera en dos esferas, en dos categorías. Las voy a mencionar. Opera en sus propios hijos. El diablo tiene hijos. Y también opera en los hijos de Dios. ¿Cómo opera en sus propios hijos? Los previene y los pervierte en forma activa. Previene que el evangelio es malo, que Dios no existe, que deben difundir esta postura, que el evangelio nos salva, que Cristo nos salva. Los previene de eso, les dice eso y lo creen. El ateísmo y otros ismos también que aparecen en nuestra sociedad. Filosofías distintas. Él previene a sus hijos, pero también los pervierte en forma activa. Por eso es, hermanos, que pareciera que el diablo es omnipresente. Parece que estuviera en todas partes a la vez. No es así, pero como tiene tantos demonios, tiene tantos seguidores, y la misma sociedad también se presta a eso, entonces es como que estuviera en todas partes a la vez. Los falsos profetas, por ejemplo. Hay púlpitos que realmente en este instante están predicando un neoevangelismo, un evangelio distinto al que dice la Escritura. Falsos maestros, falsos hermanos o falsos cristianos que él introduce de las iglesias. Hay muchos púlpitos donde se transmite el pseudoevangelismo, dañino, capaz de persuadir al creyente genuino, pero ingenuo con el fin de que se adhiera a tal corriente de engaño. Satanás niega la verdad de las Escrituras y niega la deidad de Cristo. Arrebata la palabra, según lo que señala la parábola de la semilla, que cae en distintos tipos de tierra. Eso ya la conocemos, lo sabemos. Hay 4 corazones distintos aquí, pero hay uno solo que es terreno fértil. Hay uno que no responde, hay otro que es solamente impulso, otro que es solamente preocupado, pero tenemos un suelo bueno que responde. Lo que puedo decir aquí, la dureza del corazón es el terreno más fácil, es el terreno más abonado que facilita que Satanás arrebate la semilla. Hay corazones muy duros. Encontramos a veces que no hallamos cómo hablarle a un hermano, no hallamos cómo conversar con él, no hallamos cómo corregirle, no hallamos cómo mostrarle la palabra del Señor, no hallamos cómo decirle que está equivocado. Segundo libro de los Corintios, capítulo 3. No sé si alguien quisiera leerlo, por favor. Si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Bien. Satanás previene y trabaja en corazones duros para que la semilla del evangelio no germine. Sus propios hijos pervienten también la palabra de Dios. Donde mejor actúa Satanás es en el círculo de la religión cristiana, propagando doctrinas falsas. Es el arma más eficaz. Segunda de Corintios 11:13, cuando dice que él se transforma en ángel de luz. En Josué 9 tenemos un relato que realmente nos parece interesante y es el engaño de los gabaonitas. Me imagino que ustedes lo conocen. ¿Cómo vamos a entrar? A ver, ya que no podemos derrotar a Josué, ¿cómo lo vamos a hacer? Idearon una manera. Bueno, vamos a llevar pan mozo, los zapatos rotos, las vestiduras andrajosas, y vamos a llegar a ellos y les vamos a decir que nosotros queremos ser siervos. Intentaron y les dio resultado. Entraron, porque es más fácil hacer estragos a la iglesia de dentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro, porque la iglesia de inmediato se va a dar cuenta. Pero cuando entran dentro, entonces es fácil encontrar el talón de Aquiles de la iglesia. Ese es el relato de los gabaonitas.
Él siembra la duda, motiva la persecución, estorba el servicio y el ministerio, infiltra en la iglesia la cizaña en medio del trigo. Tengo algunos versículos acá, me gustaría que me acompañara en la lectura, ya estoy casi concluyendo. Segunda carta a Timoteo 4:16, el que lo encuentre, por favor, la lectura. Segunda de Pedro 2:2 también. Cuidado de ti mismo, de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto a ti mismo salvarás a los que te oyeren. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Segunda de Pedro 2:2. Y muchos seguirán sus disoluciones, por los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Muchas gracias. Aquí encontramos entonces cómo persuade el enemigo de alguna manera a los que conocen de la Escritura. Yo he encontrado algunos ex hermanos que están fuera de la iglesia y he escuchado las blasfemias que hablan contra Dios. ¿Cómo puedes estar todavía en la iglesia? Tienen muchas cosas que decirle a Dios. Lo desafían a Dios. Me da pena porque realmente, ¿cómo podríamos nosotros realmente presentarnos delante de Dios así? ¿Quiénes somos nosotros? Ni siquiera hormigas. Somos tan insignificantes delante de Dios. Somos tan pequeños. Nuestra condición es tan precaria. Es tan exigua nuestra condición. Es tan poca cosa. Y a veces tenemos palabras de grandeza para referirnos al Dios Todopoderoso. ¿Qué falta? Cuando encontramos este tipo de hermanos, es más difícil hablar de la palabra de Dios. Estos son los que colocan más obstáculos que una persona inconversa que realmente no conoce a Dios. Estos realmente son muy tosudos para permanecer en sus propios principios, en su propia filosofía, en su propia manera de vivir. La palabra del Señor indica que también el enemigo empujó a mentir a Ananías y Zafira, que mintieron al apóstol Pedro. Esa historia la conocemos, pero él induce a eso. Él quiere que lo hagas. Él se siente feliz y se ríe. Si pudiéramos escuchar su risotada cuando nos hace caer, cuando nos hace tambalear, cuando nos ve débiles, se ríe. Y cuando caemos, aún más. Satanás quiere que tú seas absorbido por el sistema. También la Escritura dice en 2 Timoteo 4:10, Demas me ha desamparado. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Yo creo a veces entender a los pastores, quizás cuántos pastores lloran realmente por este éxodo de hermanos a veces, que dejan, que hacen agua en la fe, que se diluyen en la fe, no permanecen en la iglesia. Pienso que muchos pastores realmente han tenido que recurrir a métodos a lo mejor no ortodoxos para que vuelvan a la iglesia. Así como cual padre ve a su hijo alejarse, con dolor, así como el hijo pródigo, alejarse al hijo que se va, porque no le gustó. No le gustó la iglesia, porque no le gustaron los hermanos, porque decía que los hermanos hablaban los unos de los otros, habían chisme dentro, el pastor no me saluda, no me saludan los hermanos, esta hermana la miramos desde lejos, este hermano igual. Entonces estas cosas a veces hacen mella dentro de los hermanos más sencillos y débiles, y esto lo hace solamente Satanás. Él conoce la historia y el currículum de cada uno de nosotros. Mencionaría algunos puntos donde creo que el diablo le ha dado muy buenos resultados y con esto voy a ir concluyendo. Y es letal en el desarrollo espiritual de los creyentes. Voy a mencionar estos 5 pasos o 5 aspectos que yo veo. ¿Cuáles son estos? 1, el miedo. 2, el sufrimiento y el dolor. Él trabaja y es muy eficaz en esto. Los cuidados y afanes de esta vida, las tentaciones. 4, la falta de los otros cristianos de la iglesia. Y 5, y esta es la más letal, tus propias faltas. Repito, los miedos, el sufrimiento y el dolor, los cuidados y afanes de esta vida, la falta de los otros cristianos de la iglesia y tus propias faltas. Quiero hablar del miedo. En Génesis 3:10 nos habla del miedo de Adán. El Señor le pregunta, ¿dónde estás tú después que cayó? ¿Dónde estás? Y él dice, escondíme porque tuve miedo. Cuando el diablo coloca el miedo, significa entonces que estás perdido. Todo lo vas a mirar de una perspectiva distinta que cuando no lo tienes.
pero a todos nos coloca miedo. El miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a la enfermedad, miedo al cáncer, miedo a la muerte, miedo a la soledad, miedo a quedar sin trabajo, miedo a una entrevista, miedo a no terminar los estudios, miedo al futuro, miedo que te asalten y te roben. Todo es miedo. Al menos 4 frases que hablan del miedo en el libro de Mateo, 14, 22 al 33. Aquí hay un episodio en donde los discípulos se encuentran en medio de la mar, lo que estaba señalando delante, pero es otro punto, el miedo. Aquí se nombra 4 veces la palabra miedo. Eso te infunde Satanás, miedo. Entonces, cuando infunde miedo, tú no puedes tener certeza en el Señor. ¿Cómo vas a ir si tienes miedo? Señor, ayúdame, y le hablas con miedo. No tienes la firmeza espiritual. ¿Por qué razón? Porque no te has colocado toda la armadura. Estos son todos nuestros miedos, y hay muchos miedos más, hermano, muchos miedos más. Y eso nos quita el gozo, nos quita la felicidad en el Señor, nos quita la proyección espiritual, nos quita la santidad espiritual, nos quita la consagración, no nos deja avanzar. Más que avanzar, retrocedemos. El otro de sufrimiento y el dolor. Señalaba delante que cuando sufres puede ser oro o puede ser madera. Te puedes consumir por el sufrimiento y el dolor, como puedes permanecer en pie. Si permaneces en pie, entonces da gracias al Señor, eres oro. Si soportas una prueba, eres oro. Si permaneces en la iglesia, eres oro. Pero si te vas de la iglesia y te enojas con la congregación o te enojas con Dios, entonces lamentablemente eres madera. Los cuidados y afanes de esta vida. En cuanto a los afanes de esta vida, perdemos el objetivo principal, que es la preparación espiritual. A veces el deseo, una carrera loca por ganar, por tener, por compararnos con los demás, eso no es de Dios. Falta entonces una parte de la armadura de Dios. Hermano, yo no digo que ser rico es pecado. Yo no digo eso. El problema del joven rico no era el dinero. El problema del joven rico no era que tenía muchos bienes. El problema del joven rico es que no amaba a Jesús. Entonces el problema que nosotros podemos tener de un hermano que es rico o que tenga muchas posesiones, ojalá hubiera muchos hermanos ricos para que sostengan la obra, para que haya más misioneros, sostengan pastores, para que ayuden a los hermanos desvalidos, para que ayuden a las viudas, para que ayuden a los huérfanos. Todo eso, qué bueno que hayan hermanos que tengan mucho dinero. El problema no es que sean ricos, el problema es que las riquezas son su amor principal. Pero si amaran a Dios, Dios les ayudaría a ser más ricos para que den, para que se extiendan sus manos hacia los más necesitados. No hay que tener miedo de prosperar en la vida, pero siempre y cuando su corazón no abrace la riqueza. Que la riqueza no sea lo más amado de mi corazón. Un hijo me preguntó un día, me dice, papá, yo tengo mucho trabajo y ¿qué dices tú? ¿Le puedo pedir aumento de sueldo a mi jefe? Llevaba casi un año. Le dije lo mismo. A lo mejor no es la voluntad del Señor, ¿debo conformarme con esto? No, hermano querido, no es así, no es así. Si tu corazón es noble y amas al Señor, y si tienes la oportunidad de calificar con un mejor sueldo, qué bueno, pide aumento de sueldo, porque tengo una carga de trabajo adicional, y vio todos los trabajos que realizaba. Él sabía cuánto tenía que esforzarse para cumplir aún más en el trabajo. Pero si tú crees que tu trabajo vale la pena pedir un aumento, hazlo, hazlo. No tengas temor. Pero no es porque eso no esté avalado por la palabra del Señor. El Señor no acepta los que tienen como Dios el dinero. Punto 4. La falta de los otros cristianos de la iglesia. Un hermano dijo una vez, pastor, yo me voy a ir de la iglesia. Pero ¿cómo se va a ir, hermano, si hace tanto tiempo que usted está acá? Por lo mismo me voy a ir. Porque aquí la hermana tanto chismea con la hermana de allá. El hermano este que está acá, también con el hermano que está allá. Y esta familia de aquí se junta con la de allá. Hacen clases sociales, se apartan de los más pobres. Estoy cansado, me voy a ir. Pero ¿cómo, hermano, se va a ir? Sí, me voy a ir. Me voy a ir, pastor.
Y no me pida que me quede, porque ya tengo decidido, me voy con mi familia. Pero hermano, ¿cómo se va a ir si nosotros tanto tiempo que estamos juntos predicando la palabra del Señor? Usted es un hermano importante dentro de la iglesia. Sí, pero aún así me voy. Bueno, hermano, le dijo, como lo veo tan decidido, le invito que venga el domingo a la iglesia. Pero es que yo me voy a ir, pastor. Es que quiero ponerle una prueba. Si usted la pasa, se va. Y si no, se queda. ¿De qué se trata? Muy bien, le voy a decir el domingo cuando venga. Y cuando llega el hermano, la iglesia estaba llena. Entonces le dijo, aquí tiene usted una copa con agua llena. Quiero que usted camine, trote por el lado de la iglesia mientras se desarrolla el culto. Si se le cae una gota de agua, usted se va. Si no se le cae ninguna, usted se queda. Ya, pastor, muy bien, muy bien. Corrió y terminó el culto. Dijo, aquí está el vaso. Ni una gota se cayó. Eso mismo le dijo. ¿Por qué cree usted que no se cayó ninguna gota? ¿Por qué no se le cayó? No, pues pastor, porque yo estaba pendiente de la copa, que no se me cayera el agua. Claro, pero usted cuando estaba corriendo, hermano, estaba viendo el vaso, usted se dio cuenta que la hermana tanto estaba ya cuchicheando con los hermanos de acá que están hablando de usted, y no me di cuenta porque yo estaba mirando la copa, estaba mirando el vaso de agua. Eso es, pues, hermano. Si nosotros miramos el agua que representa también al Señor Jesucristo que está dentro de mí, si lo miro a Él, entonces no voy a tropezar, no voy a ver a los demás que están fallando. ¿Qué es lo que pasa con los hermanos nuevos cuando ven este tipo de cosas? Voy a poner un ejemplo. Cuando una mamita va a tener su bebé y tiene el bebé, ¿qué es lo que hace la matrona, el médico? Le coloca a su bebé ahí, en un pañito blanco, se lo pasa así, lleno de sangre. ¿Y qué es lo que hace la mamá? Lo limpia, lo besa. Lo besa. ¿Qué pasa con el niño? El niño se hace de todo. ¿Y qué es lo que hace la mamá? Le besa el popó, le besa la espalda, le besa sus bracitos. ¿Por qué no le dice, mira cómo estás, todo sucio? Pero ¿cómo le va a decir eso? El niño primero no camina. El niño tampoco puede valerse por sí mismo. Y eso pasa con los hermanos nuevos dentro de la iglesia, que a veces no tenemos paciencia. Mira, este hermano lleva un año y todavía no cambia. Y este hermano cómo está. Y esta hermana se fue allá, se fue a otra iglesia. No, hermano, no. Eso no es espiritualidad. Nosotros tenemos que permitir que los hermanos nuevos aprendan a caminar. Tenemos que ayudarle. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Si nosotros vemos un niño y hace de todo, no vamos y pa. Te dije que no lo hiciera, pero si el niño no sabe limpiarse, el niño está recién caminando, ¿cómo le pedimos que camine si todavía no sabe caminar? Debemos tener paciencia, hermano, con los hermanos nuevos y a los hermanos que más les cuesta. Debemos ayudarles. Debemos hablar de una forma paternal, de una forma maternal a las hermanitas, porque si no, nos vamos a ir quedando sin hermanos. Porque yo veo en ellos que están fallando. Y por fin, hermanos, tu propia falta. Si tú te ves en tu propio espejo, no vas a ver falla. Pero si te ves en el espejo de la Escritura, sí. Debemos ser demasiado honestos con nosotros mismos. Decirle al Señor, esto es, Señor, mi pecado. Esto es lo que a mí me pasa. Yo he caído muchas veces, hermano, y he visto mi falta. Y ustedes también. Pero debemos ser honestos con el Señor. Debemos pensar que el diablo a ninguno de nosotros nos deja sin que nos tiente. Nunca nos va a dejar. Hasta cuando dejemos el escenario de esta vida. Nuestras propias faltas. En eso Satanás ha sido muy eficaz. Debemos tener cuidado con eso. Para concluir, hermanos, dice la palabra del Señor así: mirad cómo andéis avisadamente, no como necios. Y concluyo señalando lo que dice Primera de Corintios 1:27 al 29. Me gustaría que alguien diera lectura, por favor. Antes, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo flaco del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, para que ninguna carne se jacte en su presencia. Mas de él sois vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría y justificación y santificación y redención, para que, como está escrito, que el que se gloríese en el Señor. Amén. Bien, queridos hermanos,
Este es un pasaje precioso que habla de nuestra condición. No nos podemos jactar de nada. Debemos glorificar al Señor que ha tenido paciencia con nosotros y nos ha dado también la oportunidad de conocerle. Ha enviado su Hijo como sustituto para transformar nuestra condición caída en una condición de victoria. Vamos a concluir orando. Le voy al pastor Daniel que nos dirija la oración. Amado Señor y nuestro buen Padre Celestial, queremos dar gracias, Señor, por la exposición de tu palabra, Señor, porque has hablado con claridad, has recordado, Señor, al enemigo que nos toca enfrentar día a día. Sabemos que es una lucha ardua, Señor. Tú nos has recordado nuevamente la posición en el frente de batalla, la armadura que debemos colocarnos día a día, Señor, y poner siempre toda nuestra confianza en ti, Padre Celestial. Consciente de que estamos viviendo, Señor, últimos tiempos difíciles, Señor, para cada hermano como parte de la iglesia en general también. Gracias porque tú eres quien está, Señor, guiando nuestra vida. Tú eres nuestro capitán, como lo expresa, Señor, ahí en el libro de los Salmos. Y tú nos has de guiar, Señor, y capitanear hasta la muerte. Bendice a tu Hijo que ha entregado, Señor, esta meditación, este estudio de tu palabra, y bendice también a la iglesia reunida que hemos pedido, Señor, también escuchar el mensaje. En el nombre de Jesús te lo agradecemos todo. Amén. Amén.